Muy bien, estimados estudiantes, luego de poder escuchar de este audio, ¿no? Que es la parte introductoria a la sesión de aprendizaje que nosotros vamos a desarrollar, veamos, tenemos aquí 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es la acción desencadenante que se presenta en el drama? Bueno, quienes hemos leído el drama propiamente, habremos encontrado que tiene muchas ediciones, tiene muchas versiones, pero la más cercana es la primera versión que se tradujo al español a cargo de José Sebastián Barranca en el año de 1868. Y si bien es cierto, nosotros en el análisis podemos distinguir este amor no correspondido por parte de Ollantay, que es un general del imperio, el brazo derecho del Inca Pachacútec, quien al pedirle la mano de la princesa Cusicóyur, el Inca se niega. No obstante, a partir de esa situación se desarrolla no solamente un conflicto amoroso, sino también un conflicto social, político, y a través del cual se va desencadenando los hechos de esta historia narrativa. Muy bien, con respecto a la segunda pregunta, nosotros acá vamos a utilizar algunas herramientas. Veamos. A ver, con respecto a la segunda pregunta, ¿qué valoración le otorga la crítica literaria a Ollantay? Señalar estas fuentes. Recordemos lo siguiente, ¿no? Que la importancia y la relevancia del drama Ollantay es la siguiente, que es el primer manifiesto literario que se produce en el Perú. ¿De acuerdo? Es decir, hasta antes de Ollantay, las tradiciones y las narraciones eran netamente orales. Pero a partir del drama Ollantay se establece el primer cimiento literario. De por sí es el drama más conocido, más difundido. Es más, ¿no? En las representaciones en el Cusco, por ejemplo, durante las fiestas del Inti Raymi, se acostumbra también representar el drama Ollantay como símbolo de esta herencia cultural. ¿De acuerdo? Veamos, la tercera pregunta. ¿Cuáles son las hipótesis que explican el origen de Ollantay? Mencionar autores y fundamentos. Muy bien. Esta información la tienen que complementar con los materiales anteriormente que ustedes lo van a encontrar en el Padlet. Veamos. Entonces yo solamente le voy a dar algunas primeras aproximaciones. Tenemos 3 tipos de hipótesis. La primera de ellas es la hipótesis incaísta, ¿de acuerdo? La cual representa que muchos de los elementos del drama Ollantay son propios de nuestra cultura, como por ejemplo la historia, los personajes. Ustedes han podido encontrar algunos elementos, incluso algunas infraestructuras como el Ollantaytambo, se hace mención del Collasuyo, se hace mención de la meseta del Collao, entre otros elementos. Tenemos una segunda hipótesis que nos habla de la hipótesis hispana. Quienes sustentan esta posición, ¿a qué refieren? Que claro, en la época del incanato, el runacim y el quechua no tenía expresión escrita. Por lo tanto, al ser una narración netamente oral, alguien la tuvo que escribir, alguien la tuvo que recoger. Por lo tanto, la hipótesis hispana nos representa ese espacio, ¿de acuerdo? Y que la estructura netamente es colonial. Claro que sí, porque se ha dividido en actos y escenas. Veamos. Y hay una tercera hipótesis, la cual es la hipótesis intermedia. En la hipótesis intermedia, ¿qué nos dice? Que ambos elementos se complementan y de esta manera, en esta complementariedad, se pudo producir el drama Ollantay. Y en definitiva, es la hipótesis que más se acepta hasta tiempos de hoy. Porque si bien es cierto, la historia es quechua, porque habla del Inca Pachacute, del Inca Tupac Yupanqui, ¿no? Del Ollantaytambo, de la plazuela del Cusco, de la meseta del Collao, pero también los elementos escritos, artísticos, el formato netamente es colonial. Entonces, a partir de este primer análisis, nosotros podemos encontrar tales diferencias. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a continuar con la presentación. A ver, un ratito. Voy a salir acá de la diapositiva. Ahí está, veamos las teorías incaísta, que se mencionó, la hispánica y la intermedia. Muy bien. Veamos acá, estimados estudiantes. Vengo por acá.
Aquí tenemos el drama Ollantay en una primera sinopsis. Recuerden ustedes, esta estructura del drama corresponde al planteamiento de la teoría hispana, en el cual se representa que, como todo tratamiento español, está dividido en 3 actos, y el análisis de estos actos corresponde al análisis literario, pero el cual está por escenas. Rápidamente, en el acto 1, quienes hemos podido leer a profundidad, habremos encontrado que existen 8 escenas representativas. El acto 2 también repercute en 8 escenas representativas, y el acto 3 en el texto original contempla 7 escenas. En la sinopsis propiamente, de repente sería irresponsable querer hablar en general del drama cuando en una estructura dramatúrgica, valga la aclaración, se tiene que hacer por actos y por escenas. Por ejemplo, veamos, en el acto 1, en el cual nosotros vamos a referirnos en primera instancia, en las 8 primeras escenas que tenemos. En la primera escena, por ejemplo, que Ollanta y Piquichaki vienen conversando, dialogando, y él le hace conocer sus verdaderos sentimientos de amor hacia Kusikoyur. En la segunda escena se presenta a Ollanta y conversando con Wilcauma. ¿Quién es Wilcauma? Wilcauma es el agorero, quien vaticina los augurios para el ejercicio del incanato y obviamente es el asesor real del Inca. En la tercera escena, Lacoy y Kusikoyur vienen conversando acerca de lo que le pasa a la princesa. En la cuarta escena, Kusikoyur viene a ser visitada por el Inca Pachacute y encuentra pues la tristeza en los ojos de la princesa. En la quinta escena, Pachacute hace el ingreso de los músicos y danzantes para que toquen un yarabí, para quitarle la tristeza del rostro de Kusikoyo. En la sexta escena, Pachacute y Ollantay y Rumiñahui están poniéndose de acuerdo para hacer la invasión al Collasuyo. Veamos, entonces aquí tenemos un elemento ya incaico, no se hace referencia no solamente a los personajes y las acciones incaicas, sino también a lo que es la constitución del imperio como es el Collasuyo. En la séptima escena, Pachacútec versus Ollantay, ahí es cuando Pachacútec y Ollantay conversan acerca no solamente de temas políticos, sino que Pachacútec aprovecha su oportunidad para darle a entender sus verdaderos sentimientos hacia su hija Kusikoyur. Obviamente, al Inca no le parece esto muy natural, dado que recordemos que en esta época, en el tema de la nobleza, tenía que desarrollarse el tema de los matrimonios a cargo de una nobleza de sangre real, ¿no? Y no la de Ollantay, que si bien es cierto, él había sido un general propiciado, viniendo del pueblo, pero él gozaba de una nobleza de privilegio. Y la octava escena corresponde a que Ollantay, después de conversar con Pachacute, decirle los sentimientos hacia su hija Kusikoyur, él tiene que refugiarse en un lugar llamado Kusipata. Bueno, hasta ahí termina el acto 1, de acuerdo al drama Ollantay. Así que voy a moverme por acá un poquito y pasamos rápidamente al análisis del acto 2, el cual corresponde también a 8 escenas de este drama. En la primera escena, Pachacútec y Rumiñahui vienen conversando. Y obviamente Rumiñahui, quien es ahora el general que secunda a Pachacútec en sus legiones, en su ejército, le hace ver que Ollantay va a convertirse en un problema político. En la segunda escena aparece Orco Guaranca y Ollantay. ¿Quién vendría a ser Orco Guaranca? Posteriormente vamos a darnos cuenta en la obra que Orco Guaranca se convierte también en un altísimo general del Antisuyo. ¿Qué queremos explicarles? Si el Inca Pachacute tenía un general máximo, este era Rumiñahui. Cuando en el acto 2, en la segunda escena, a Ollantay le proclaman Inca, delante suyo, él elige a Orco Guaranca como su general máximo. Entonces se tiene la misma configuración. En la tercera escena, un indio mensajero se hace mostrar ante Pachacute. Y hay que recordar un aspecto muy importante, que en esta época los mensajes, al no ser escritos, ¿cómo se propiciaban? A través del análisis de los quipus. En la cuarta escena, por lo tanto, Piquichaki se encuentra con Rumiñahui. Imagínense. Y Piquichaki, quien es el mensajero y criado de Ollantay, al verlo a Rumiñahui de una manera un tanto triste, su aspecto timorato, ¿no? Con un profundo pesar,
le comenta a Rumiñahui que el Inca Pachacute ha muerto y que ahora quien sucede en el trono es Tupac Yupanqui. En la quinta escena, Pitusaya e Imazuma se encuentran en el Ayahuasi. Recordemos que cuando Ollantay es desterrado del imperio, el Inca Pachacute no se sobrepone al dolor que le causa a la princesa Kusikouyur, y como castigo a la princesa Kusikouyur la encierra en el Ayahuasi. Bueno, producto de este amor entre Pachacute y Kusikouyur nace Imazuma. Claro está que ni Pachacute ni Kusikouyur sabían de esta situación. ¿Y quién es Pitusaya? Pitusaya vendría a ser la nodriza. En la sexta escena, Pitusaya y Mamarranra es la que está encargada del Ayahuasi, de las doncellas que sirven el Ayahuasi, tratan de explicarse que Imazuma no se sobrepone a esta pena y a este dolor de haberse quedado sola en el mundo. En la séptima escena, Tupac Yupanqui, Wilcauma y Rumiñahui están conversando sobre el destino del imperio, y al proclamarse Ollantay un inca rebelde delante suyo, ya lo consideran una verdadera amenaza. En la octava escena, ya culminando el acto 2, y por acá regreso nuevamente, aquí como ustedes pueden observar, Rumiñahui decide junto a Wilcauma y Tupac Yupanqui tener que finiquitar este espacio. Por lo tanto, diseña Rumiñahui una estratagema militar en la cual él tendría que vestirse de harapos, hacerse pasar como un soldado caído, para que pueda ir a pedirle clemencia al Inca rebelde, que sería Ollantay, quien ahora lidera toda esta parte del Antisur. Muy bien, de esta manera culmina el acto 2. Ahora pasamos al acto 3, que corresponde ya al desenlace de este drama, y en el cual se encuentran 7 escenas. Así que por acá un poquito para poder entendernos. Veamos, en la primera escena del acto 3, ¿qué podemos nosotros observar? Que Imazuma y Pitusaya vienen conversando. Recordemos, Imazuma es la hija de Ollantay y Kusikouyur, y Pitusaya vendría a ser su nodriza. Entonces Pitusaya, ya queriéndole confesar a Imazuma, le da claras muestras que la compañera de celda que tiene es alguien muy especial para ella. Entonces, en la segunda escena, Imazuma decide conocer quién es esta mujer que lanza alaridos, que se siente muy triste, ¿no? Pero esa voz, esa tonalidad que ella escucha entre Zelda y Zelda en el Yaguasi le parece muy familiar. Y de esta manera Imazuma conoce a su madre Kusikouyur. Veamos cómo se está terminando esta historia narrativa. En la tercera escena tenemos al Inca Tupac Yupanqui conversando con Wilcauma. Recordemos, Tupac Yupanqui es el nuevo Inca que ahora asume el trono tras la muerte del Inca Pachacútec, su padre. Y Wilcauma, quien venía desde la gestión de Pachacútec, era el agorero, era el sumo sacerdote del imperio. Por lo tanto, en una ofrenda que ellos están realizando a los dioses mitológicos andinos, acercan a un cóndor. Y al descubrir el corazón, no encuentran sangre. Entonces, esta es la parte mitológica de la historia. Lo que se interpreta con que este final del Inca rebelde, Ollantay, no representa el derramamiento de sangre, sino por el contrario, representa otra cosa. Y eso lo entiende muy bien Tupac Yupanqui. Representa que el Inca rebelde llegue a un nivel de obediencia, de sumisión, de entendimiento. Por eso es que en la cuarta escena, Tupac Yupanqui le pide a su general Rumiñahui, quien haciéndose ya pasar como un soldado herido, ingresa a la fortaleza del Antisuyo, celebran grandes fiestas, Rumiñahui deja esta posición porque finalmente fue una estratagema militar, logra abrir las puertas y con su ejército ingresa y obviamente toma a Ollantay Orcoguaranca en una situación vulnerable, ¿no? Dado que ellos al realizar la fiesta no estaban ebrios, estaban sin sus sentidos comunes, por lo tanto son aprisionados y llevados a la Plaza del Cusco. Y esto se ve en la quinta escena. Imaginemos este escenario, ¿no? Está reunido Tupac Yupanqui junto con sus súbditos, su séquito, y también está reunido el Inca rebelde. ¿Quién es el Inca rebelde? Ollantay, acompañado de Orcoguaranca y de sus más altos mandos
oficiales. Por lo tanto, ingresa Tupac Yupanqui, y mientras que todos los espectadores están esperando un desenlace como el de una ejecución, la cual propone Rumiñahui, Tupac Yupanqui demuestra su benevolencia, demuestra su magnanimidad. Y es por esto que Wilcauma, quien tenía el respeto de todo el imperio por ser el sumo sacerdote, le dice a Ollantay que ahora va a conocer la grandeza del Inca. Y es así que le quita las gruesas cadenas. Lo tiene frente al Inca. Y Tupac Yupanqui atrae también a su presencia a Orco Guaranca. Y a Orco Guaranca le da las flechas. ¿Y las flechas qué representan? El símbolo del general. Y con esto Orco Guaranca se convierte en general del Antisuyo. Y posteriormente él va a ser el representante del Antisuyo. Luego, Tupac Yupanqui, no contento con eso, le impone la borla y la mascaipacha, la borla amarilla y la mascaipacha que representaba al Inca. Ollantay no entiende mucho esta situación y Ollantay con Orco Guaranca sienten un dolor profundo porque ellos recién entienden que el problema había sido con Pachacute, no con Tupac Yupanqui. Hasta ahí sería solamente el drama que correspondería a un aspecto político y militar. Pero ¿cuál es el punto de quiebre de esta historia? Que se involucra también el tema sentimental. Es decir, que se irrumpe ya en la sexta escena, cuando está Ollantay, Tupac Yupanqui, está Wilcauma, está los espectadores del pueblo, ingresa una niña. Un indio la trata de impedirle el paso. La niña ingresa y pide estar ante la presencia del Inca. El Inca, que es muy benévolo, que es Tupac Yupanqui, permite el ingreso de la niña. Y la niña le hace de conocimiento que hay una doncella que está muy triste y que está en el Ayahuasca. ¿Quién era esta doncella? Su madre, Cusicouyor. El Inca en ese momento recuerda, permite el paso de la doncella y la reconoce, y efectivamente era su hermana Cusicouyor, a quienes todos daban por muerta. Finalmente, en el desenlace de la historia, Ollantay reconoce a Cusicouyor porque el Inca le pedía que ahora busque una esposa para que él se quede en el Cusco, porque el Inca Tupac Yupanqui tendría que ir a la meseta del Collao y necesitaba un representante en el Cusco, y Ollantay ahora está muy feliz porque ha recobrado a Cusicouyor y se entera además que tiene una hija, Imazuma, que para este momento ya debería tener algo de 15 años. Muy bien, de esta manera, estimados estudiantes, nosotros hemos compartido este primer análisis del drama Ollantay. Veamos por acá. Entre los personajes principales, como ustedes ya lo pueden conocer un poquito, tenemos Ollantay, que es el Inca rebelde, ¿no?, que asume el gobierno del Antisuyo, el Inca Pachacute, que es el Inca soberano en el cual se desarrollan los acontecimientos, Cusicouyor, que es una voz quechua que representa Estrella Alegre, su significado más cercano, y Tupac Yupanqui, que es el hijo de Pachacute. Cuando muere Pachacute, Tupac Yupanqui asume el gobierno. Entre los personajes secundarios tenemos a Wilcauma, ya lo escuchamos, ¿no? Wilcauma, ya lo leímos también. Él es el agorero, él es el vaticinador, es el sumo sacerdote del imperio. Piquichaqui, que viene a ser el mensajero. Pero aquí hay una confusión, ¿no? Piquichaqui no sirve al Inca Pachacute. Piquichaqui sirve a Ollantay. Por eso es que cuando Ollantay y Orco Guarán, que está en la Plaza del Cusco, en la escena 5 del acto 3, el mismo Piquichaqui pide su muerte, porque él le ofrece su lealtad a Ollantay y Orco Guarán. Bueno, tenemos a otro personaje que es Rumiñahui, ¿no?, que vendría a ser el otro general de Pachacute. Es decir, Pachacute tenía dos máximos generales, Ollantay y Rumiñahui. Cuando Ollantay es desterrado del imperio y se va al Antisuyo a formar su ejército rebelde, Rumiñahui ahora ejerce la dirección de estos ejércitos, junto a Pachacute. Imazuma vendría a ser la hija perdida entre Ollantay y Cusicouyor, que al final de la historia se calcula que ya tiene 15 años. Y como se dijo, Orco Guaranca es el lugarteniente de Ollantay en el Antisuyo. Entre los subtemas tenemos el poder, obviamente, ¿no? El Inca Pachacútec en su posición jamás permitiría que exista alguien que se subleve, que exista, es más, ¿no?, un Inca rebelde que se proclame, como le pasó a Ollantay en el Antisuyo. Los conflictos sociales, obviamente, el primer conflicto que destaca es que los nobles en esta creencia, los nobles tendrían que ser de sangre y casarse entre nobles de sangre, es decir, reyes, princesas, emperadores, etc.
Mientras que Ollantay, ¿por qué se le niega la mano? Porque si bien es cierto, él es noble, pero él goza de una nobleza de privilegio, es decir, él viene del pueblo, por méritos propios se enroló en el ejército, se hizo general, etc. Pero no poseía la nobleza de sangre. Y finalmente, el amor, ¿no? Como recurso sublime para darle todo este final en el cual el drama Ollantay se circunscribe. Muy bien, estimados estudiantes, hasta aquí es nuestro